Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a esta hora para hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones para toda la familia. Y hoy con un tema, digamos que está muy en el tapete, ¿no es cierto? Porque lamentablemente hay noticias y más que noticias hay casos de que esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy está poniendo sus bases, están apareciendo nuevos casos, si bien no en Posadas, pero sí en la ciudad de Buenos Aires. Que haya una enfermedad en la ciudad de Buenos Aires y bueno, es una alerta como para que, digamos, todo el país se ponga en guardia, porque sabemos que a partir de allí pueden empezar, ¿no es cierto?, a diseminarse los casos, a desplazarse, hoy ya sea a través de los aviones, a través de los ómnibus, a través de un auto, las enfermedades viajan. Y así como aparecieron muchos casos confirmados de sarampión en Buenos Aires, no va a pasar seguramente mucho tiempo para que lo tengamos acá. Entonces, de allí la importancia de refrescar algunas cosas. Hemos hablado de sarampión en estos años, pero siempre hay cositas nuevas para agregar y sobre todo para hablar mucho de las recomendaciones. La enfermedad, una vez que está. La idea es no agarrarse la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que podamos aportar de sarampión, bienvenido sea. Y vamos a revisar el calendario de vacunación, vamos a revisar una serie de medidas que hay que tener en cuenta para la prevención. Pero como siempre digo, antes de hablar de la prevención y las recomendaciones, tenemos que conocer la enfermedad, ¿no es cierto?, para darnos cuenta si estamos ante un eventual caso de un sarampión. Y acá no estoy hablando solamente de los niños, estamos hablando de niños, adolescentes, personas adultas, tercera edad o adulto mayor, como lo quieran llamar. O sea, cualquier persona está expuesta a contraer un sarampión. De por sí, ya el sarampión no es una enfermedad bonita ni benigna, ¿no es cierto? Es bastante deteriorante, causa mucha morbilidad, o sea, causa mucha afectación. Y en los dos extremos de la vida, o sea, en los primeros 5 años y también en la edad del adulto mayor. Es ahí donde más cuidados hay que tener, y también en todas aquellas personas que por algún motivo están con algún tratamiento que haga que sus defensas estén más bajas que lo habitual. Entonces, ¿por qué hablar de sarampión hoy cuando uno empieza a mirar para atrás, ¿no es cierto?, y se da cuenta de que la primera vacuna contra el sarampión se puso en el año 1963. 1963. Estamos hablando de 37, casi 55 años, ¿no?, que comenzó la vacunación. Ya debiera estar erradicada, como pasó con la viruela, por ejemplo, que ustedes habrán visto que la viruela es la vacuna antivariólica es una vacuna que no se aplica más. ¿Por qué? Porque no hay viruela en la Argentina. Las otras vacunas que seguimos aplicando es porque las enfermedades están o pueden aparecer o reaparecer en cualquier momento. Esto es lo que pasa con el sarampión. Se considera que todas las personas que nacieron del año 63 para atrás pudieron haber contraído el sarampión. Entonces, ¿cuál es la indicación? Vacunar a todas las personas que hayan nacido del año 63 en adelante. Muchas se han vacunado, otras no se han vacunado. Entonces, de allí la importancia de que hablemos de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es el sarampión? El sarampión es la reina de las enfermedades eruptivas, de las que se llaman enfermedades exantemáticas, porque producen un exantema, una erupción. Ustedes hemos hablado hace un par de programas de 2 de ellas. Hablamos de la rubiola y hablamos de la varicela. Nos queda pendiente el sarampión, que vamos a hablar hoy, y la otra que solemos meterla ahí en el medio es la escarlatina, que también es la cuarta enfermedad
Y ustedes muchas veces van a notar, le habrá pasado con sus hijos, con sus nietos, que van al pediatra o que van al médico y le dicen, bueno, es la quinta enfermedad, es la sexta, es la séptima, o sea, no es sarampión, no es rubiola, no es escarlatina. Entonces es un virus que produce un cuadro similar a una erupción y que una vez que el bebé se brota todo, desaparece la fiebre y entonces automáticamente la enfermedad desaparece. Esas son las que llamamos la quinta, la sexta y le vamos poniendo un número más cada vez que aparece. El sarampión es producida por un virus, el virus del sarampión, una familia rara que se llama paramyxovirus, y es un solo virus, no tiene varias cepas, como suele tener el dengue, como suelen tener la gripe, ¿no es cierto? Y tiene otra característica, que el reservorio es el hombre, ¿no es cierto? Y casi como no es portador, porque el virus permanece poco tiempo en el organismo. Pero lo que sí tiene de importante es que afecta a personas de cualquier edad y de cualquier sexo. Pero preferentemente a los niños. Y cuando más chico es el niño, más problemático es el tema. Más aún considerando que la primera dosis de la vacuna, lo vamos a decir varias veces a lo largo del programa, recién el bebé la puede recibir cuando cumple 1 año. Excepcionalmente ahora y solamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por el brote de sarampión o por el alerta que está habiendo, se ha autorizado a vacunar a los niños a partir de los 6 meses. Pero tiene que quedarnos claro, en Misiones y en el resto del país, la vacuna para el sarampión se pone a los 12 meses. Eso que van a leer por ahí en los medios o que van a escuchar, ¿no es cierto?, es solamente para Buenos Aires y es a partir del 6º mes. Les decía que es un virus que se propaga muy fácilmente. Hay 2 o 3 maneras en que se puede contagiar. El virus habitualmente está en las secreciones, o sea, está en las fosas nasales, está en la boca, está en la saliva, está en la tos, está en el momento en que uno está hablando, está eliminando millones de partículas de saliva y millones de virus también, que obviamente no se ven. Entonces, es un virus que al toser, al estornudar, se puede propagar en el aire. Se estima que tiene más o menos una vida fuera del organismo humano de 2 a 3 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo en este momento toso, estornudo y estoy con sarampión, el virus sale, flota en el aire por espacio de 2 a 3 horas y a las 2 o 3 horas se inactiva y se muere. Pero en esas 2 o 3 horas pudo haber contagiado a alguien y esa persona la va llevando de un lugar a otro y es de muy fácil propagación. Esa es la manera más directa de contagiar el sarampión, o sea, a través de el virus que se elimina con las secreciones, con la tos, con la expectoración, con la saliva, con el catarro. Hay otra manera también, que es que el virus queda diseminado en algunos elementos y si uno lo toca y se lleva la mano a la cara, el virus puede entrar por la boca y también puede entrar por las conjuntivas, por los ojos. Entonces también produce como un enrojecimiento del ojo y por la mucosa del ojo, que es esto que nosotros tenemos acá, ahí por la conjuntiva, ahí penetra y entonces es otra manera, después va a pasar a la sangre y también se va a contagiar. Y lo más frecuente es que se contagie en lugares cerrados. Cuando hablamos de lugares cerrados, hablamos de lugares de trabajo, en la administración pública, en los hospitales, hablamos de las guarderías, hablamos de los jardines maternales, de las escuelas, ¿no? Hablamos de que, como siempre les digo, los colectivos vienen llenos, los estudiantes vienen muy temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, los colectivos vienen, como ustedes ven, atiborrados de gente y más de uno viene tosiendo seguramente. Entonces, una vez que el virus, que la persona tiene sarampión y tose o elimina el virus por espacio de 2 o 3 horas va a andar dando vuelta en el ambiente hasta que sea captado por otra persona.
Y ahí comienza, una vez que se contagia, comienza lo que nosotros llamamos el periodo de incubación. El periodo de incubación va desde el momento en que se produce el contacto con el germen, o sea, con el virus, hasta que aparecen los primeros síntomas. La característica que tiene el sarampión es que tiene un periodo de incubación largo, 10 a 14 días. Entonces yo, por ejemplo, me contagio hoy me contagio, pero mis primeros síntomas los voy a empezar dentro de 10 o 15 días recién. Pero hay una característica, que unos 3 o 4 días yo ya tengo el sarampión, todavía no tengo los síntomas, pero antes que me aparezcan los síntomas, 3 o 4 días antes, ya empiezo a eliminar el virus nuevamente. Entonces, sin saber que estoy enfermo de sarampión, estoy contagiando. Entonces estoy yendo a un colegio, estoy dando clase en algún lugar, estoy compartiendo el lugar de trabajo con mis compañeros de trabajo, estoy compartiendo un remis, estoy compartiendo un auto, estoy con una cena familiar y tengo sarampión, no tengo síntomas que me van a aparecer dentro de 3 o 4 días, pero ya diseminé el virus por todos lados. Y cada uno de ellos va a ir llevando el virus, ¿no es cierto?, si es que lo ha asimilado. Pasado este periodo de incubación, que dura 10 a 15 días más o menos, van a aparecer los primeros síntomas. Acá hay algo que es muy llamativo. Acá sí que comienza, como la mayoría de las enfermedades, como si fuese un cuadro gripal. O sea, todos decimos, bueno, se están gripando de nuevo, la garganta, le duele la garganta, le duele el cuerpo, le duelen los huesos, pero tiene una característica, produce fiebre muy alta. Habitualmente la fiebre es de 39, 40 grados o más, sobre todo en los chicos. Y el sarampión tiene algo que es muy característico. Se la llama también la enfermedad de los 3 catarros. ¿Por qué? Porque comienza la enfermedad, comienza la fiebre y empiezan 3 tipos de secreciones. Empieza como una conjuntivitis, o sea, los ojos empiezan a tener una secreción, empieza a haber también un catarro nasal como un resfrío y después empieza a haber un catarro pulmonar. Entonces son 3 catarros, el catarro ocular, el catarro nasal y el catarro pulmonar. Si bien comenzó como una tos seca, la chorreadita esa de la nariz, malestar y la conjuntivitis, más o menos en 72 horas tenemos el cuadro totalmente instalado. Y aparece algo muy característico, con lo cual los pediatras, los médicos en general, podemos hacer el diagnóstico del sarampión al 3er o 4.º día antes que comience la erupción. Entonces, si nosotros tenemos un chico que no está vacunado, que estuvo en contacto en la escuela con alguien con probable sarampión, que comenzó con fiebre alta, que tiene conjuntivitis, que tiene rinitis, o sea, le chorrea la nariz, que tose, ya sea seco o con catarro. Y ahí hay algo muy característico que hay que hacer, y es, aparte del examen que debemos hacer todos los médicos, es ir a mirarle bien la boca. En la boca, dentro de la boca, suelen aparecer unas manchitas blancas muy parecidas a la que se ven cuando un bebé tiene hongos en la boca, ¿no? Ahí en esa imagen ustedes la pueden ver. Lo primero que se nota es toda las fauces, o sea, la lengua y la mucosa muy colorada, muy roja, como una frambuesa. Y en ese lugar, ahí donde está separado, van a notar como unas pequeñas plaquitas. Esas plaquitas no están en la garganta, están ahí nomás al lado de la comisura. Se llaman manchas de Koplik, y cuando uno tiene un bebé o un paciente que tiene fiebre, que tiene ganglios, que tiene los 3 catarros, le mira la garganta, tiene la lengua roja, aframbuesada y tiene esas manchitas que van a durar 2 o 3 días, casi seguro que se viene un sarampión. En el momento en que desaparecen las manchas, que es al 2.º o 3.er día, esas manchitas de la boca, el chico comienza a brotarse. Yo digo el chico, es la persona. Y el brote es lo que se considera un exantema, ¿no es cierto? El exantema es un brote en la piel, que lo vamos a ver después en unas imágenes.
donde empiezan a aparecer como pequeñas manchas primeros, y esas manchas después se sobrelevan, o sea, son manchas y pápulas. Se llaman pápulas cuando son como verruguitas, cuando son sobrelevadas. Empiezan así en forma separada, comienzan siempre por la cabeza, van tomando la cara, el cuello, en forma descendente, como uno se va forrando de manchas, cabeza, cara, el tórax, el abdomen, los genitales, incluso las extremidades. Y esa erupción, que prácticamente se va haciendo confluente, o sea, se van juntando las manchas hasta que toman prácticamente todo el cuerpo. Esta erupción dura aproximadamente una semana. Prácticamente no deja piel sana, está toda la piel tomada, el bebé es como un camarón, ¿no es cierto?, todo rojo. Y después del 7º día más o menos, cuando ya, pero fíjense, llevamos 14 días de incubación, llevamos una semana de síntomas y más o menos a la semana los síntomas, así como aparecieron, también empiezan a desaparecer. Una vez que está totalmente brotado, va a empezar a desaparecer por la cabeza, por la cara, o sea, en el mismo orden en que apareció. Si vemos estas imágenes que están al aire, esta es la zona, fíjense la cara de un bebé con sarampión, como en un lugar, en la imagen de la derecha, por ejemplo, pueden observar como todavía las manchas están dispersas y hay zonas blancas que no están afectadas. Y lo otro, que es ahí nomás atrás de la oreja, eso es típico del sarampión, es el primer lugar donde aparecen las manchas. Entonces primero van a aparecer esas manchas que después se van a ir juntando, y esa erupción que ustedes ven ahí en la cara es la que después se va a trasladar al resto del cuerpo, ya para tomar el cuerpo entero. Esto le pasa al bebé, le pasa al adulto mayor, a toda persona que contrae un sarampión, ¿no? Esta es la parte más fea, digamos, de la enfermedad, porque el bebé tiene mucha afectación, porque está muy deteriorado, está con fiebre todavía, está muy inapetente, pierde peso, tiene mucha sed, quiere comer y la lengua le molesta, la lengua está toda como lastimada, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, estas imágenes que se ven acá. En una imagen, en la de la izquierda, por ejemplo, podemos ver cómo ya el brote está en el cuello, y en el otro prácticamente ya ha tomado todo el cuerpo, ¿no es cierto? Lo que sí, fíjense que afecta mucho también a la cara y sobre todo a los genitales, y esto encima pica muchísimo. Entonces un bebé que uno lo ve con fiebre alta, que llora continuamente, que no quiere alimentarse y encima está totalmente brotado así, cuando uno ve un niño con sarampión no se olvida nunca más en la vida, porque realmente afecta a toda la piel y es una enfermedad que, amén de las complicaciones que va a tener, es muy invalidante, o sea, produce mucho malestar. El chico está prácticamente durmiendo todo el día, tirado en la cama. Fíjense en la zona de los glúteos, en la cola del bebé, cómo se ven. Estas son, hay lugares donde están todavía separadas y otras que confluyen. Esta es la imagen típica, ¿no es cierto?, que se ve en el sarampión. Ustedes ven que no deja zona sin afectar, ¿no es cierto? Son muchísimos, afecta las manos, los pies, la cabeza, el tórax, los glúteos, el abdomen. Nada que ver con la rubiola, nada que ver con la varicela, que eran unas manchitas dispersas, y en esta imagen se puede notar perfectamente la diferencia que hay con las otras erupciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa al 7º día más o menos? Al 7º día podemos empezar a decir que comienza a declinar la enfermedad. Tuvimos 10 o 15 días incubando la enfermedad, tuvimos fiebre muy alta, después tenemos el triple catarro y después viene el brote. El brote dura más o menos una semana. Por supuesto que el chico está aislado porque está contagiando. Se calcula que está eliminando virus prácticamente hasta cuando termina la erupción. Entonces, fácilmente el chico está contagiante los primeros 7 días. Recién cuando la erupción empieza a desaparecer, quiere decir que deja de eliminar virus. Pero ¿cuál es el problema del sarampión? Como produce una marcada disminución de las defensas, yo le decía que tienen lo que en medicina llamamos mucha morbilidad, o sea, mucha afectación general,
se va complicando. Cuando un sarampión se complica, estamos con problemas, estamos en serios problemas, ¿no? Las complicaciones más frecuentes son las diarreas. O sea, si el chico tiene sarampión y encima se agarra una diarrea, ya que le cuesta tragar líquido, ya que no puede alimentarse, no quiere comer, no quiere tomar líquido, hay que obligarlo, encima comienza a perder líquido con las deposiciones, entonces es un chico que fácilmente se deshidrata. Ya estamos con una complicación grave del sarampión. Más o menos un 8% es la cantidad de chicos que se van a complicar con una diarrea. Una de las complicaciones más frecuentes son las otitis medias. Las otitis, que nos quede claro, no es el dolor de oído. La otitis media es la infección del oído. O sea, se produce una infección del oído medio, ahí donde está el tímpano. Puede haber acumulación de líquido, puede haber acumulación de pus, y eso puede supurar, ¿no es cierto? Como decimos habitualmente, revienta el oído y sale material purulento por el oído. Hay chicos que están llorando toda la noche. ¿Por qué? Porque se está coleccionando líquido. Dentro, el oído es una cajita cuadrada. Ahí adentro empieza a juntarse líquido. ¿Qué pasa? Cuando es más el líquido que lo que puede contener esa caja, eso empieza a punzar. Entonces el chico empieza a tomarse los oídos, porque le duele, es como que le punzara un absceso. Y de golpe van a ver como que después de llorar 3, 4, 5 horas, súbitamente se calma y desaparece el dolor. ¿Qué pasó? Se rompió el tímpano, se abrió el tímpano, salió pus por el tímpano y se alivia automáticamente el dolor. Por supuesto que ahí comienza, eso es una infección, es pus que está saliendo del oído medio. Imagínense que del oído medio al cerebro hay 2 centímetros. Entonces, hacia afuera tenemos 2 centímetros hacia el exterior y tenemos 1 o 2 centímetros hacia el cerebro. El cerebro implica meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, son las otras complicaciones. Una encefalitis en el sarampión es tremenda. La complicación puede ser por el mismo virus del sarampión que se localiza en el cerebro, y ahí estamos en problemas porque los tratamientos son solamente con antivirales y a veces no son muy eficaces. Si tenemos una infección bacteriana sobreagregada, entonces estamos hablando que va a necesitar antibióticos, ¿no es cierto? Entonces la encefalitis es una de las complicaciones más graves que pueda tener el sarampión. Obviamente que son chicos que cuando tienen una diarrea, cuando tienen una neumonía, que es la otra complicación, casi les diría que con seguridad va a tener un chico con sarampión, o una encefalitis, va a tener que ser hospitalizado. No por el sarampión en sí, sino por las complicaciones. Entonces, si hablamos de complicaciones, estamos hablando de diarrea, estamos hablando de otitis media, estamos hablando de neumonía, encefalitis y meningitis. Como ven, son todas enfermedades que ustedes ya conocen porque la hemos hablado en forma independiente, una de cada una, y acá pueden darse juntas en medio de un chico que está cursando un sarampión, que como les decía, es una enfermedad que deteriora muchísimo al chico. Así que, por supuesto que tenemos que pensar que las complicaciones no son un problema menor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un sarampión? Y el diagnóstico, si uno tiene todo este cuadro florido, así como yo les conté, ¿no es cierto?, de la fiebre, del brote, del triple catarro, y encima sabemos que en la escuela hay chicos con sarampión, que en el jardín, que en el trabajo hay personas con sarampión, entonces uno tiene que empezar a pensar al tercer, cuarto día que la fiebre no baja, que aparece el triple catarro, y que aparece el brote. Bueno, cuando se brotó ya todos sabemos que es un sarampión, porque es lo que ustedes vieron en las imágenes recién. Ahora, fíjense un dato que yo les voy a dar. Se calcula que más o menos hay el 25% de los fallecimientos por diarrea que se producen durante el sarampión pueden ser prevenidas por la vacuna. O sea, la vacuna
que después vamos a dedicarle casi un bloque a la vacuna. La vacuna por ahí puede no prevenir la enfermedad, pero la hace más atenuada, hace que sea más leve. Lo que sí evita son las complicaciones. Entonces, si estamos hablando de que evita una neumonía, de que evita una meningitis, una meningoencefalitis, es importante. Si asumimos que más o menos hay 5 millones de fallecimientos por diarrea en el área preescolar y en el área escolar en todo el mundo desarrollado, se calcula que más o menos 60.000 pueden ser evitables. O sea, no es poca cosa, ¿no? Por supuesto que necesitamos políticas de salud fuertes, seguras y que no dependan, ¿no es cierto?, de las variables que puedan ir surgiendo, o sea, concretamente del cambio gobernante. Cuando uno se plantea una política sanitaria, una política de salud, y si está bien encaminada y está siendo exitosa, se debe seguir con la misma, ¿no es cierto? No porque se cambien las personas se deben cambiar los objetivos. Entonces, a eso es donde hay que apuntar, a fortalecer y que esto se transforme en una política de Estado. Obviamente que la salud debe ser y ocupa un lugar prioritario en la política y sobre todo en la política de Estado, ¿no? Por eso hablamos mucho y vamos a hablar mucho también de la vacuna. Hacía mucho que no se veía sarampión, hubo el año antepasado hubieron algunos casos y había parado bastante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se produce el sarampión si está la vacuna al alcance de todos? Y bueno, eso es algo que es para discutir y podemos hacer 3 programas y por ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo espero que ustedes pregunten, como están preguntando ahora, si pueden volver a tener, si la vacuna sirve, si la vacuna produce autismo, como dicen algunos. Todo eso lo vamos a charlar gustosamente. Primero estamos conociendo la enfermedad. El tema está que cuando la enfermedad ya está instalada, ya está. Y la complicación está ahí al alcance de la mano. Y encima, como es una enfermedad producida por un virus, el único tratamiento es un antiviral, pero no siempre está disponible el antiviral y no siempre da el resultado esperado. Entonces, lo ideal sería no agarrarse un sarampión. Eso se logra mediante una adecuada campaña de vacunación. Así, a modo recordatorio, en el año 90, en 1990, una epidemia de sarampión produjo el fallecimiento de casi 4 millones de niños en todo el mundo. Y fíjense que nosotros hoy tenemos que agradecer que mueren por año menos de 250.000. En realidad no debiera morir ningún chico por falta de la vacuna o por la enfermedad del sarampión. Entonces, en 1990 se murieron prácticamente 4 millones de niños en todo el mundo. Hoy se calcula que fallecen por año entre 200 y 250.000 niños a causa del sarampión o de una de sus complicaciones. Entonces, ¿es una enfermedad evitable? Sí, es evitable. Es evitable porque para eso está la vacuna. Ahora, si uno no se pone la vacuna, no se pone todas las dosis como tiene que ser, o se pone tardíamente, seguramente los resultados no van a ser buenos. Si bien las cifras han mejorado, de 4 millones a 200, 250.000, todavía es, digamos, duele mucho decir que se mueren 250.000 niños por año por sarampión. Porque a eso hay que sumarle los que se mueren por otras enfermedades y los que se mueren de hambre. Entonces, realmente trabajar con el tema de la niñez debe ser necesariamente una política de Estado, ¿no? Y yo creo que sí, es la forma en que hay que tomarlo. Hablamos de otras complicaciones que pueden surgir. Bueno, dijimos que la diarrea lleva a la deshidratación. Un chico que está 15 días, 20 días y después tarda 10 días más en recuperarse y se desnutre porque en todo ese tiempo no se alimenta, al salir del sarampión está proclive a pescarse cualquier otra enfermedad que ande cerca. Si la conjuntivitis y la irritación fue muy fuerte, puede producir queratitis, o sea, un problema en la córnea, y hasta puede llegar a la ceguera. Puede reactivar la tuberculosis,
nosotros no nos olvidemos que estamos en una zona donde hay tuberculosis. Y hay mucha gente que está en tratamiento con tubérculos estáticos, se llaman, ¿no? Y hay una forma muy rara que, gracias a Dios, ya casi no aparece, que es lo que se conoció en su momento como el sarampión negro, que era el sarampión hemorrágico, o sea, un chico que tenía sarampión y de golpe comenzaba a sangrar por todos lados y bueno, se moría de sangrado prácticamente. Las neumonías ya las hablamos, o sea, son todas enfermedades muy importantes. Entonces un chico que al tercer día se brotó todo y al quinto, sexto día continúa con fiebre cuando ya no debiera tener más, tenemos que pensar necesariamente que está sufriendo una complicación. Bueno, estamos hablando del sarampión, una enfermedad virósica producida por el virus del sarampión que afecta a todas las edades de la vida, pero principalmente es más mórbida, digamos, en los pequeños y en los ancianos, que es gravísima en las personas que están inmunosuprimidas, que tiene su tratamiento, pero que tiene su prevención, que es la vacunación correcta, que es lo que le vamos a dedicar el próximo bloque. Así que recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp, ahí están los teléfonos 3764 53 39 99, vía Facebook también. Yo esta semana contesté muchos mensajes del programa que habíamos hecho la semana anterior, porque la pasada no lo pudimos hacer. Y estamos constantemente comunicándonos, así que todas las inquietudes que tengan sobre el sarampión, este es el momento para estos 2 o 3 minutos que nos tomamos. Vamos a revisar los mensajes, pueden comunicarse y vamos a tratar de, dentro de lo posible, contestar todas las preguntas que podamos. Y no se vayan, porque en el próximo bloque vamos a hablar de vacuna sí, vacuna no, complicaciones de la vacuna, no tiene, las tiene, y cuáles son las medidas, aparte de la vacuna, que podemos utilizar para evitar que nuestros niños se agarren un sarampión. En un par de minutos volvemos. Por la salud de su bebé, no fume ni permita que fumen en presencia del bebé. Ya volvemos.